Buenos días, les habla nuevamente el doctor Jorge Salazar. ¿Cómo están? Bien. Espero que estas charlas de urgencias pues les estén motivando a estudiar y a leer y a buscar bibliografía. Y ahora, hoy en día, ustedes, doctores que están estudiando medicina, pues la tienen un poco más fácil que cuando yo estudié, porque yo me tenía que ir al Index Medicus y investigar en ese Index Medicus era complicado. Para una sola duda nos podremos llevar 3, 4 horas o más, o todo el día quizá. Y ahora pues tienen la maravilla del internet y a la Universidad Nacional Autónoma de México les ofrece toda esa plataforma de información. Entonces no la desaprovechen. Y además aquí estamos sus profesores, doctor Salazar. Y el día de hoy nos toca ver el tema de EPOC y asma. Abordaje en urgencias de un paciente que tiene EPOC o que tiene asma. ¿Y por qué los agrupo los dos juntos? Porque el abordaje es muy similar. Recuerden que son charlas, no son exposiciones, no son clases magistrales, son consejos, son charlas, son comentarios, ¿sí? No vamos a ahondar en la fisiopatología del asma, que es muy diferente a la fisiopatología del EPOC, y tampoco vamos a hablar mucho de la bronquitis crónica ni del enfisema, aunque vamos a mencionar cosas importantes, porque sí valdría la pena en su momento dado empezarlas a mencionar, ¿sí? Pero el objetivo es enfocarnos a cómo se presentan los pacientes a urgencias, ya sea con EPOC, con asma, y con un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una enfermedad de obstrucción de las vías aéreas, ¿sí? Con sibilancias, con dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, esto es a lo que nos vamos a enfocar. Y yo he diseñado como un plan de acción, donde lo vamos a ir desglosando, pero como para mencionárselo rápido, como un resumen, vamos a proporcionar oxígeno, vamos a proporcionar nebulizadores continuos, vamos a usar esteroides en sus 4 formas, orales, parenterales, en micronebulizaciones e intravenosos. Ajá, o sea, esa es la forma o en Evohaler, de forma oral. Ajá. Vamos a hacer nebulizaciones con broncodilatadores, vamos a hacer micronebulizaciones con esteroides, vamos a usar mucolíticos, vamos a usar antibióticos, vamos a usar jantinas, broncodilatadores intravenosos, vamos a hacer broncodilatadores tanto nebulizados como en Evohaler o Turbohaler o estas presentaciones que hay de disparos. Vamos a utilizar otros secundarios como tratamiento para la fiebre, podemos utilizar otros broncodilatadores subcutáneos como la terbutalina, y en caso de un estado asmático ya vamos a utilizar buecuronio, propofol, vamos a utilizar midazolam. ¿Ok? ¿Listos? Tienes tu paciente que llega a urgencias, llega al servicio de triage, ¿sí? Y lo primero que tienes que hacer es identificarlo y clasificarlo. O sea, ¿qué tan grave es el problema? ¿Es leve? ¿Es moderado o es severo? Bueno, yo me he dado la tarea de hacer un pequeñito cuadro rápido. Por supuesto que te anuncio que hay que tener el documento. Yo estoy viendo el documento. Los alumnos que están viéndome en México ya tienen el documento. Tú me lo puedes solicitar y yo te lo puedo enviar. Y entonces me vas viendo y me vas leyendo. Y entonces nos vamos entendiendo porque son demasiados conceptos y dichos de una manera muy rápida. Te llega el triage, el médico de triage ya lo evalúa y vamos a ver si es una dificultad respiratoria o es un EPOC o es un asma leve. Bueno, lo más importante son los datos clínicos de la oximetría. Tiene una oximetría mayor o menor del 90%. Tiene una frecuencia respiratoria normal y no tiene datos de dificultad respiratoria ni tiene cianosis. Entonces, ese es un cuadro leve. Hay libros que mencionan que hacer una espirometría, volumen forzado en el primer segundo. La verdad es que yo los leo con todo respeto, ¿sí? La verdad es que eso no es práctico en urgencias, y más en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, rápidamente, con el estetoscopio lo ponemos, ¿ok? Vamos a identificar que el paciente trae datos de broncoespasmo, trae expiración forzada.
Vemos que trae sibilancias inspiratorias, vemos que trae sibilancias expiratorias y a lo mejor un poquito de rudeza respiratoria. ¿Qué quiere decir rudeza respiratoria? Que hay demasiado edema en las paredes bronquiales y entonces hacen que el ruido haga un paso, en lugar de ser un paso suave, es un paso rudo. En vez de ser... Entonces, identificamos con rudeza respiratoria que hay cierta inflamación bronquial. Bueno, ya tenemos nuestro paciente que es leve. Bueno, moderado, igual nos volvemos a basar en oximetría, tenemos entre 85 y 90% ya en cuanto a la saturación y ya vemos que el paciente empieza a tener una frecuencia respiratoria levemente elevada, mayor de 20. Normalmente debería tener menos de 20. Ya tiene mayor de 20, podría tener de 20 a 30, vamos a poner, de 20 a 30. Y aún el paciente no tiene datos de cianosis central ni cianosis periférica, y a lo mejor quizá ya tiene un aumento del esfuerzo respiratorio, pero todavía no hay uso de los accesorios de la respiración. Entonces hay un leve aumento del esfuerzo respiratorio. Y continuamos viendo a nuestro paciente y lo clasificamos ya en severo. Severo o con estado asmático. Que esto ya es una situación grave y es una situación importante. Leve a moderado quizá podemos dar un manejo de algunas horas y mandarlo a su casa. Pero lo que me voy a enfocar ahorita es el manejo del paciente severo, el cual ya trae una oximetría menor de 70, ¿sí? Normalmente menor de 70, 75. Ya trae una frecuencia respiratoria aumentada, ¿sí? Por ejemplo, para un epocoso menor de 70 es grave, ¿no? Para un paciente asmático quizá menor de 85 o 80 ya sería bastante grave. Eso hay que diferenciarlo porque puede variar. Sí, normalmente el paciente asmático es un paciente joven. Sí, normalmente el paciente con EPOC es un paciente ya mayor, aunque esto no es siempre cierto, ¿eh? Pero bueno, o hay un paciente que puede ser con EPOC y con asma. Pero para un paciente asmático joven, ya tener menos de 80 ya es grave. Para el paciente epocoso lo podríamos considerar menor de 70, ¿sí? Una frecuencia respiratoria aumentada de 30, un aumento importante del esfuerzo respiratorio, hay cianosis central y periférica, que ya es una cianosis grave, y hay un uso aumentado o ya uso de los músculos accesorios de la respiración. Acuérdate que los músculos accesorios de la respiración van a ser los encargados de los tiros, de la disociación, ¿sí? Recuérdate que... para hacer un paréntesis dentro de los músculos accesorios de la respiración, acuérdate que el 85% de la inspiración se lleva a cabo por el diafragma y esta es activa. Es decir, inspiramos, el diafragma lleva el 85% y va a necesitar energía. Es activa. Y la expiración es pasiva. Y la relación inspiración-expiración siempre debe ser 1 a 2. Una inspiratoria, 2 expiratorias. Porque ¿qué pasaría a lo contrario? 2 inspiratorias y una expiratoria. El paciente se va a empezar a inflar y va a empezar a tener un tórax en tonel, que es una clásica condición clínica que tienen los pacientes con EPOC, que porque tienen retención de aire, ¿sí? Entonces empieza a haber mayor presión positiva y se les empieza a hacer un tonel o barril, que eso significa, ¿no? Bueno, entonces, si tú tienes una relación inspiración de 1 a 2, está bien. Los músculos accesorios de la inspiración son el esternocleidomastoideo, considerado el más importante, con sus 2 haces, ¿no? Aquí se me marca, mira. Aquí, el haz external y el haz clavicular. Tenemos los escalenos que están por debajo y podremos considerarlos que van junto con el esternocleidomastoideo. Tenemos los extensores de la columna vertebral, tenemos los pectorales, tenemos los serratos mayores y tenemos los intercostales. Y esos son los músculos más importantes accesorios de la respiración. Bueno, continuamos. El paciente viene severo. Empezamos a iniciar maniobras, empezamos a poner broncodilatadores, empezamos a poner todo el tratamiento que ahorita vamos a mencionar y no hay respuesta. Entonces ya lo consideramos que el paciente es un estado asmático, también llamado asma severo agudo intratable o refractario. Y se define en función de la respuesta de la crisis al tratamiento. Un paciente que no mejora significativamente o continúa empeorando, a pesar de estar recibiendo dosis óptimas de broncodilatadores, ya es inhalados o intravenosos, bueno, entonces podemos considerarlo que ya está en un estado asmático.
Estos pacientes con estado asmático tienen oximetría normalmente menor de 60, ya tienen varias gasometrías porque ya le tomaste gasometrías. Podemos tener valores gasométricos de una PaCO2, tomando en cuenta los valores de la Ciudad de México, más de 50. Y tenemos una PaO2, una presión arterial de oxígeno menor de 40. ¿Sí? Entonces, date cuenta que tenemos una situación crítica donde debemos mejorar la oxigenación porque el paciente está reteniendo o está teniendo demasiado atrapamiento de aire. O sea, no lo puede sacar. No lo puede meter, pero no lo puede sacar. Entonces, es más que nada una acidosis respiratoria, ¿no? Este es paciente con estado asmático. Es una situación complicada y muy grave que seguramente va a requerir de intubación, ¿sí? Entonces, los valores gasométricos, como dije, hablan de una acidosis respiratoria muy importante, pero también de una hipoxemia muy importante, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y normalmente los valores que les mencioné son aquí en base a la Ciudad de México, ¿sí? Una presión arterial de oxígeno menor de 40. Imagínate, en la Ciudad de México normalmente es de 70 y una presión arterial de CO2 mayor a 50. Es una retención muy importante. Normalmente tenemos una PaCO2 de 30. ¿Y cuánto tenemos un pH? Bueno, el pH puede variar mucho, pero podemos tener un pH de 7.25. Entonces, ahí tenemos un paciente con un estado asmático severo. Esas son las 3 presentaciones clínicas o 4, leve, moderado, severo y estado asmático, que puedes tú, o los 3 o 4 escenarios que puedes tener ante urgencias. Vamos a revisar el cuadro clínico y luego ya nos vamos al manejo. Exploración física. ¿Cuáles son los datos más importantes de la exploración física en un paciente con asma o con un EPOC descompensado o con un cuadro asmático o un enfisematoso? La cianosis central, la de los labios, ¿sí? Y la cianosis periférica, la acrocianosis en los dedos, ¿sí? Es más grave, si nada más presenta cianosis periférica, es menos grave. Si presencia cianosis central, o es un cuadro más crónico o es un cuadro más grave. Por ejemplo, si es un paciente asmático que normalmente no va a estar cianótico, ¿sí? Porque solamente durante su crisis. Si el paciente asmático presenta acrocianosis, o sea, en la periferia y cianosis central, es una cuestión grave. Ahora, el paciente EPOC o con enfisema normalmente tiene cianosis central y periférica. ¿Por qué? Porque ya es una cuestión más crónica, ¿sí? Bueno, hay un aumento del esfuerzo respiratorio, es decir, y esto se va a manifestar por la presencia de tiros, retracciones, disociaciones, aleteo nasal y aumento de la frecuencia respiratoria. Acuérdate que el aumento de la frecuencia respiratoria va a ser por arriba de 20. Sibilancias inspiratorias, expiratorias, ¿sí? Sibilancias o solo inspiratorias, o solo expiratorias o sibilancias mixtas, ¿sí? Bueno, las sibilancias son el ruido que se produce al disminuir el calibre de los bronquios y los bronquiolos. Bueno, podemos escuchar estridor si hay un paciente que tiene alguna alteración laríngea. Podemos escuchar estertores crepitantes que están al final de la inspiración, si el paciente está complicado con una neumonía. Los estertores crepitantes son los estertores alveolares, ¿sí? Puede haber una complicación con neumonía, puede haber un paciente con fibrosis intersticial difusa que también tiene estertores crepitantes, y puede haber estertores sucrepitantes cuando el paciente ya tiene la dificultad respiratoria, ya lleva bastante tiempo, entonces ya empieza a haber edema, empieza a haber secreciones. Y esto es importante porque muchas veces ya no es la vasoconstricción, ya no es la broncoconstricción, sino ya es el edema que se realiza alrededor de las paredes bronquiales y de los bronquiolos. Entonces muchas veces, por más que le demos broncodilatadores, el bronco ya está dilatado. Lo que pasa es que ya se le formó una capa de edema, de moco, y entonces para eso hay que usar esteroides, ¿sí? Y a lo mejor inclusive hasta antibióticos. Ok. Ya dijimos sibilancias inspiratorias, expiratorias, expiración prolongada, rudeza respiratoria. Ya explicamos el concepto de lo que es rudeza respiratoria. Hay ruido, quiere decir que hay secreciones, que hay edema. Cambia por... Entonces el broncoespasmo prolongado provoca edema peribronquial. Este edema aumenta o perpetúa las sibilancias y además produce la famosa rudeza respiratoria. La rudeza respiratoria se presenta al ruido respiratorio. Con el estetoscopio se escucha un ruido áspero. Y sobre todo cuando lo vas a escuchar cuando hay un edema bronquial y peribronquial
o secreciones muy pegadas y espesas o muy duras y gruesas adheridas a la pared del bronquio. Vas a escuchar también datos que te dan un indicio clínico de aumento del esfuerzo respiratorio. Los tiros supraesternales, los tiros intercostales, los tiros supraclaviculares, el aleteo nasal, la retación gifoidea o sifoidea, como dicen, y la disociación tóraco-abdominal. Estos datos son muy importantes de que hay una gran dificultad respiratoria, ¿sí? Y como lo mencionamos, bueno, hace rato ya dijimos cuáles eran los músculos accesorios de la respiración. Ya dijimos la cianosis central, que se refiere a la presencia de cianosis en labios, que es un indicativo de gravedad. Y la acrocianosis, que es la cianosis periférica, que se ve en las partes distales, por ejemplo, en los dedos de las manos. ¿Ok? Entonces, el paciente va a tener hipoxemia y va a tener hipercapnia, o sea, retención de CO2 y disminución de oxígeno. Y dependiendo del grado de hipoxemia o dependiendo del grado de hipercapnia, es un paciente que lo vamos a clasificar de leve, moderado a severo como clasificación gasométrica y además clínicamente con los datos que ya les mencioné. ¿Ok? Hipoxemia e hipercapnia. Es importante recordar un poquito los conceptos, ¿no? Hipoxemia, el paciente va a estar en un metabolismo anaeróbico con un riesgo de acidosis láctica y acidosis metabólica. Va a haber un aumento de la permeabilidad de los capilares cerebrales con riesgo de edema cerebral, confusión mental, agitación e inquietud. Hay una estimulación de los quimiorreceptores, mensajes neurales hacia el bulbo raquídeo, taquipnea, hay disnea, hay liberación de eritropoyetina con aumento de la producción de eritrocitos por la médula ósea. Puede haber poliglobulia, por ejemplo, en el caso de un paciente con EPOC o una hipoxemia crónica. Y algo bien importante, la vasoconstricción de los vasos sanguíneos pulmonares, hay una hipertensión arterial pulmonar y aumento de resistencia al gasto de ventrículo derecho. Esto es particularmente importante en los pacientes con EPOC o enfisema, no tanto con los pacientes con asma. De forma crónica, estos pacientes pueden desarrollar insuficiencia cardíaca derecha. Y hay efectos sistémicos de hipoxemia como son las arritmias o puede haber inclusive isquemia miocárdica. Se puede presentar la hipoxemia sin la hipercapnia quizá en los momentos iniciales. Posteriormente, va a haber un poquito, o sea, se inicia con hipoxemia, pero tarde que temprano se va a presentar la hipercapnia. ¿Cuál es el cuadro clínico? Hay un compromiso de conciencia, hay cambios de la personalidad, hay confusión, hay ansiedad, puede haber convulsiones, puede haber coma, puede haber arritmias, y la clásica encefalopatía hipoxémica, donde los pacientes están encefalópatas, están desorientados. Hipercapnia, o sea, la retención de CO2. Esto ya es muy conocido, va a producir vasodilatación cerebral, aumento del flujo sanguíneo cerebral, igual con edema cerebral, puede haber mareos, puede haber cefalea, confusión. La clásica narcolepsia por hipercapnia. Hay una estimulación de los quimiorreceptores igualmente del centro respiratorio del bulbo raquídeo para producir taquipnea. La hipercapnia es el estímulo importante y de forma más potente y sostenida para la regulación de la frecuencia respiratoria. Y es más importante este estímulo que la misma hipoxemia. ¿Ok? La retención de CO2 te provoca acidosis respiratoria y hay una vasodilatación periférica con extremidades calientes y húmedas. Tanto la hipoxemia como la hipercapnia pueden producir un estado de confusión mental. Eso recuérdalo. ¿Sí? La hipoxemia más una encefalopatía. Pero es en la hipercapnia donde hay mayor disfunción neurológica. Por eso recibe el nombre de narcosis o narcolepsia. Hay mayor afectación neurológica que la hipoxemia y la narcosis por CO2. Hay mayor compromiso de conciencia, cefalea, hay confusión, hay estupor, puede haber coma, convulsiones, asterixis, mioclonias y un estado de encefalopatía más importante que la hipoxemia. Bueno. Entonces, vamos a repasar algunos síndromes obstructivos y restrictivos frecuentes a forma de repaso para que entremos de lleno al tratamiento. Dentro de los síndromes obstructivos tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Y una de las causas principales es el tabaquismo, en general en todo el mundo, o en nuestras madres mexicanas en la exposición a biomasa que decimos. La biomasa, o sea que cocinaron con carbón, con leña, y están expuestos a humos, o pueden estar, o hay otros pacientes, por ejemplo, expuestos a hidrocarburos, quema de combustibles, etcétera, ¿no? Entonces, y estos se pueden agrupar en dos grandes grupos. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica por bronquitis crónica
y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica por enfisema, que son dos entidades diferentes que quizá a lo mejor en un momento dado son también fases de una misma enfermedad. Hay autores que consideran que pudiera ser fase de una misma enfermedad. Sin embargo, hemos observado a veces pacientes con enfisema que no han pasado por bronquitis crónica y hemos observado pacientes con bronquitis crónica que no han pasado a enfisema, pero también hemos observado pacientes con bronquitis crónica que han desarrollado enfisema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características más importantes de estas enfermedades? La bronquitis crónica, acuérdate que es una inflamación del árbol bronquial. Es un edema, una inflamación, una broncoconstricción. Y generalmente son pacientes azul inflados. Son gordos, son azulados, cianosis, son pletóricos por la hipergloburia, son grandotes, son gordotes, están hinchados, como le llaman, de volume part en inglés, por aumento del volumen residual inflado. Blue bloater, o sea, azul inflado. Tienen un tórax en barril o en tonel normalmente, ¿no? Tórax en tonel, que tonel significa barril. Bueno, y obviamente están cianóticos y están pletóricos por la hipergloburia. Bueno, ese sería el escenario del paciente con bronquitis crónica. Ahora, el enfisema ya es una destrucción de la pared alveolar, ya es una cuestión más grave que puede o no progresar a fibrosis. Entonces aquí ya podemos ver datos de fibrosis pulmonar. Enfisema en griego significa soplar. ¿Por qué? Y esto, ¿por qué lo digo? Porque los enfisematosos son delgados, son flacos y son sopladores. Si pones bien atención, los pacientes con enfisema generalmente son delgados, tienen la voz ronca, obviamente por el cigarro, y ya hay un daño a nivel laringio, un edema laringio. Por eso hablaba yo del estridor hace rato. El estridor laringio, porque ya tienen, como hablan las señoras con la voz que tienen así, ¿no? Bueno, pink puffer, o sea, es un soplador rosado. Normalmente son fumadores, obviamente, como locomotora, están soplando, es curioso, estás hablando con ellos y están soplando. Tienen una complexión delgada, son rosados, están rosaditos, respiran como soplando, como chimenea, juntan los labios, los tienen como fruncidos y siempre están hiperventilando. La hiperventilación es la parte más importante del paciente con enfisema. A diferencia del paciente con bronquitis crónica, que generalmente es un paciente que está hipoventilado, porque tiene un gran peso, tiene una gran restricción pulmonar. Entonces es un paciente que normalmente está hipoventilando, ¿sí? Bueno, y entonces el paciente está hiperventilando. Y a esa hiperventilación se debe que son pacientes normalmente delgados porque tienen un gran esfuerzo físico. El tono rosado se debe a que mantienen una oxigenación más o menos adecuada secundaria o debido a la hiperventilación. Tienen una gasometría más o menos adecuada, tienen un aspecto flaco y delgado debido a que la hiperventilación o por la hiperventilación hay desgaste muscular y pérdida de peso. Entonces ya lo dijimos, son de color rosadito, hiperventiladores soplantes. Y bueno, y tenemos los síndromes restrictivos, ¿sí? Que la hipoxemia e hipercapnia provocan hipertensión arterial pulmonar y eventualmente van a llevar a una insuficiencia cardíaca derecha. La hipoxemia es el principal causante del aumento de las resistencias vasculares y de la vasoconstricción de la arteria pulmonar, realmente. Y la hipercapnia es para el estímulo respiratorio. Sin embargo, contribuye como efecto aditivo a la hipoxemia, pero no de manera aislada, junto con la hipoxemia, a la mayor vasoconstricción de las arterias pulmonares. Entonces ya cuando tenemos signos restrictivos, tenemos un paciente muy grande, tenemos un paciente muy gordo, que tiene una hipoventilación, hipoventilan, entonces al hipoventilar la hipoxemia, ¿sí? Y entonces esta hipoxemia produce vasoconstricción de la arteria pulmonar y se produce una elevación de la presión sistólica de la arteria pulmonar, que ahorita ya vemos cuáles son los valores. Bueno, y como ejemplo son el síndrome de hipoventilación por obesidad, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, obesidad exógena, el síndrome de Pickwick, deformidades severas de la caja torácica o inclusive alteraciones severas de la columna vertebral. Hipertensión arterial pulmonar y valores de presión. Es importante que recuerdes los valores de la presión arterial o de la presión sistólica de la arteria pulmonar, porque muchas veces te van a venir reportados y tú te vas a dar cuenta del grado de hipertensión pulmonar que tiene el paciente. Acuérdate, ya lo dijimos, que la hipoxemia es la principal causante del aumento de las resistencias vasculares y de la vasoconstricción de la arteria pulmonar. Entonces le hacen un eco y en base a unas mediciones
te van a decir que la presión sistólica de la arteria pulmonar de 30 milímetros de mercurio es normal en reposo. Y en ejercicio de 40, hasta ahí vamos bien. Un paciente que te reporta más de 40 milímetros de mercurio, entonces ya es una presión sistólica arteria pulmonar con una hipertensión arterial pulmonar leve. Una hipertensión arterial pulmonar moderada es de más de 40 a 60 milímetros de mercurio. Y una hipertensión arterial pulmonar severa es una presión sistólica de la arteria pulmonar de más de 70 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante que lo recuerdes, porque ya todo esto que te acabo de decir, respiración física, aumento del esfuerzo respiratorio, enfisema, destrucción, estado asmático, todo este choro mareador que te acabo de aventar, ahora sí, vamos al tratamiento médico. Bueno, pues después de todo este choroto de mareador, triage y todo lo que acabamos de comentar, vámonos directo a las indicaciones intrahospitalarias. Entonces es un paciente que vas a poner en semi-fold para mejorar la oxigenación. Le vas a poner su dieta, la que tú hayas elegido, y le vas a poner un nebulizador continuo térmico y vas a iniciar con una FiO2 al 40%. Y de ahí te vas a basar en los valores gasométricos. Inicialmente te vas a basar en la oximetría de pulso para llevar a un paciente a una saturación por arriba de 90, ¿sí? Y una presión arterial de oxígeno mayor de 70. Entonces, primero le vas a poner un nebulizador continuo térmico, ¿sí? Si no cuentan en tu hospital con un nebulizador continuo térmico, le puedes poner oxígeno a 2 litros o a 3 litros por minuto. Acuérdate que la FiO2 normal que tenemos aquí respirando aire ambiente es del 21%. Bueno, te voy a platicar una técnica rápida para que sepas cuánto es una FiO2 del 40% o de dónde sale que una FiO2 del 40% con puntas nasales sea de 5 litros por minuto. Si tomamos en cuenta que la fracción inspirada de oxígeno de medio ambiente es del 21, a ese le aumentas 3. Entonces quiere decir que a 1 litro por minuto va a ser de 24. Y ya de ahí a 5 le vas a aumentar 4, por ejemplo. 1 litro por minuto, 24. 2 litros por minuto, 28. 3 litros por minuto, 32. 4 litros por minuto, 32 más 4, 36. Y 5 litros por minuto, 36 más 4, 40%. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué solución le vas a poner? Bueno, aquí hay todavía mucha controversia en el uso o no en el uso de la aminofilina. Bueno, yo sí la pongo. La diluyo una ampolleta de aminofilina en 250 miligramos de solución glucosal. Bueno, la aminofilina es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Tenemos la teofilina, tenemos la aminofilina, que son vasodilatadores y broncodilatadores al actuar como relajantes de la musculatura lisa. Tienen un efecto diurético débil, son antagonistas de adenosina y aumento del AMP cíclico, por el mecanismo por el cual aumentan la frecuencia respiratoria. Entonces acuérdate que la aminofilina no es un beta adrenérgico, es un inhibidor de la fosfodiesterasa, por el cual, fíjate, es un inhibidor de la diesterasa por el cual va a tener una vasodilatación, porque es un vasodilatador, y va a tener una relajación de los vasos a nivel del lecho vascular, pero también del músculo liso a nivel de los bronquios. Por eso es que produce vasodilatación y produce broncodilatación, pero no a través del sistema beta-adrenérgico, sino a través de la inhibición de la fosfodiesterasa. También aumenta el AMP cíclico, lo que aumenta la contractilidad de la frecuencia cardíaca. Tiene un efecto diurético débil y además es un antagonista o bloqueo de la adenosina. Se fija en los receptores adenosínicos y este bloqueo de adenosina provoca un incremento de la frecuencia cardíaca. La aminofilina tiene 3 propiedades importantes, por eso yo la sigo recomendando y la sigo poniendo. Porque es un broncodilatador por relajación de la musculatura lisa de las vías aéreas bronquiales y de los vasos sanguíneos pulmonares. Eso ya quedó claro, ¿no? Y además es un estimulante central, es un psicoestimulante, entonces los ayuda los activa. Y además tiene una débil acción cardíaca y diurética, es decir, no provoca tanta taquicardia como los beta-adrenérgicos. Por eso yo los sigo utilizando. Broncodilatadores. Ahora sí viene el momento de usar broncodilatadores, los podemos usar nebulizados o los podemos usar turbohaler o evohaler. ¿Sí? O sea, podemos en estos dispositivos. Acuérdate que los broncodilatadores se dividen en 2 grandes grupos. Los que actúan sobre la musculatura lisa del bronquio, todos, y son de 2 tipos. Los que actúan a nivel del sistema nervioso autónomo, que van a tener mayor proyección en la frecuencia cardíaca, y los que actúan a nivel de la inhibición de la fosfodiesterasa, que van a tener un beneficio extra, que son también disminuciones de la presión de la arteria pulmonar. ¿Sí? La broncoconstricción,
es el estrechamiento de las vías aéreas, lo cual disminuye o bloquea el flujo de aire y es uno de los mecanismos que regula la ventilación pulmonar. La broncoconstricción ocurre cuando la musculatura lisa que rodea a los bronquios se contrae, de modo que cualquier factor que cause un incremento en el tono de esa musculatura va a causar broncoconstricción. El diámetro de los bronquios se mantiene relativamente constante gracias al balance entre las acciones del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. El estímulo del parasimpático te va a producir broncoconstricción por medio de los mediadores químicos como la acetilcolina, el cual estimula receptores de membrana que alteran la concentración intracelular de los nucleótidos cíclicos como adenosín fosfato y guanosín monofosfato. El mismo efecto es producido por mediadores adrenérgicos que estimulan a los receptores alfa 2. El efecto opuesto es producido por los mediadores adrenérgicos del sistema nervioso simpático por intermedio de los receptores beta 2, causando broncodilatación. Luego entonces los beta-adrenérgicos salbutamol, salmeterol estimulan el sistema simpático que actúa sobre la musculatura lisa para producir una relajación del bronquio. Y los anticolinérgicos como el hipratropio, el tiotropio, inhiben el sistema colinérgico o parasimpático y actúan sobre la musculatura lisa del bronquio e inhiben el efecto constrictor del sistema colinérgico. Acuérdate que tienes que tener el documento porque son demasiada información, te la digo muy rápido y como que dices, ¿qué pasó? A ver, ya me perdí. Esteroides. Es importante el uso de esteroides, sobre todo cuando el paciente ya tiene tiempo con la dificultad respiratoria, ya tiene rato con la crisis asmática, entonces acuérdate que hay edema bronquial y peribronquial. Y además, sobre todo en los pacientes con EPOC, ¿sí? Y sobre todo los bronquíticos crónicos tienen gran edema. Y entonces, como te expliqué, hay una disminución del diámetro de por sí por la broncoconstricción, pero si tú a eso le agregas edema, entonces eso te va a complicar la dificultad respiratoria y te va a aumentar el atrapamiento de aire. Entonces es importante que usemos esteroides. Los esteroides se pueden usar de vía oral, se pueden usar de vía parenteral, intravenoso a dosis normal. Nosotros utilizamos en el hospital metilprednisolona 125 miligramos IV cada 8 horas. O lo podemos utilizar en pulsos en casos muy severos o refractarios o cuando ya tenemos un estado asmático con 1 gramo de metilprednisolona en 100 mililitros de glucosado para 30 minutos. Bueno, en parenteral lo podemos utilizar en IV y dosis normal o en pulsos. IM, bueno, solamente cuando el paciente es externo. Lo podemos usar en Evohale, o sea, inhalado, o lo podemos usar en micronebulizado. Entonces son 4 formas de usar el esteroide: oral, parenteral, Evohale y micronebulizaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, para edema agudo crónico, obviamente edema bronquial o peribronquial, como inmunosupresor en pacientes crónicos, que esa sería otra indicación, y para el edema peribronquial mismo que aumenta o perpetúa o nos puede llevar o le puede llevar más bien a un paciente. El esteroide también lo podemos dar dentro de las nebulizaciones. Generalmente lo combinamos con los broncodilatadores con efecto a nivel del sistema nervioso simpático y parasimpático, o sea, el sistema nervioso autónomo. Entonces tenemos un salbutamol más hipratropio, el nombre comercial es Conviven. Y tenemos el Pulmicort, que es un esteroide nebulizado, que también lo podemos utilizar junto con el Conviven para dárselo, pues dependiendo, pero lo podemos dar cada 8 horas, cada 6 horas. Aparte podemos agregar, si se tiene, esteroide por Evohaler, ¿sí? Si es necesario, ¿sí? Y tenemos la fluticasona en las dosis de adultos, son 200 microgramos cada 6 horas. Mucolíticos. El mejor mucolítico es la solución salina inhalada o el agua estéril inhalada, ¿no? Pero bueno, hoy en día han aparecido ciertos mucolíticos que podemos inhalar. La N-acetilcisteína es uno de los principales, pero se dice que puede provocar más vasoconstricción. Entonces yo prefiero solución salina inhalada y nada más. Ahora, podemos dar mucolíticos por vía oral. Podemos dar, por ejemplo, uno de los más conocidos podría ser el Ambroxol, que lo podemos dar por vía oral, te lo puedo recomendar. Si el paciente puede tolerar la vía oral, le puedes dar 10 mililitros cada 8 horas. Hay otros tipos de mucolíticos que no vale la pena mencionar. Antibiótico. Bueno, si el paciente, tú sospechas como médico que alguna infección respiratoria, que es la principal causa que desencadena o que descompensa a los pacientes con EPOC o con enfisema, no así a los pacientes con asma, que los pacientes con asma pueden ser por nervios, pueden ser por exceso de trabajo o puede ser por la inhalación de un alergénico.
No necesariamente a ellos les tienes que dar antibiótico. Pero a los pacientes con EPOC o con enfisema, a ellos sí les tienes que dar antibiótico porque normalmente, y la causa más frecuente que acuden a urgencias es porque tienen una infección respiratoria agregada. De ahí pues hay una infinidad de antibióticos. Entre los antibióticos que podemos utilizar tenemos una gran gama, depende de lo que tengan ahí en tu hospital, depende de los protocolos que tengan de neumología y de atención a estos pacientes. Podemos utilizar cefalosporinas de tercera generación, podemos utilizar carbapenémicos, por ejemplo, como el imipenem, podemos utilizar macrólidos como la claritromicina, podemos utilizar quinolonas respiratorias como la levofloxacina y sin un sinnúmero de antibióticos que seguramente tienen en tu hospital. No voy a mencionar las dosis, pero ahí están y debes utilizarlo. Ok, bueno. Tenemos un tratamiento secundario, ¿sí? Esto es ya manejo de la fiebre, podemos dar, por ejemplo, si el paciente no mejora, podemos agregar sulfato de magnesio en las soluciones, ¿sí? Porque puede tener un efecto benéfico, y podemos inclusive utilizar broncodilatadores vía Evohaler como el Conviven, Respimat, que tiene ipratropio y beclometasona. Entonces tiene una combinación de beclometasona y ipratropio que te puede dar un efecto aditivo, ¿sí? Además de las nebulizaciones. Acuérdate que no debes saturar tanto de inhaladores, porque lo único que va a pasar es que lejos de provocar una mayor vasoconstricción, lejos de mejorar la broncoconstricción, más bien lo que vas a provocar es un edema. ¿Por qué? Porque va a haber demasiada irritación. Acuérdate que cuando un paciente ya no mejora con las nebulizaciones, con los Evohalers, entonces lo que va a requerir, y además tratamiento intravenoso, tiene gran edema peribronquial y entonces va a requerir de una intubación, es decir, va a llegar al estado asmático. Y acuérdate que te dije hace rato los valores, puede haber valores gasométricos o puede haber inclusive datos clínicos que te pueden llevar y definir que el paciente está en estado asmático. Me ha pasado que hay pacientes, sobre todo mayores, que a lo mejor no alcanzan los valores gasométricos que te acabo de decir, una PCO2 mayor de 50, una PaO2 menos de 40, pero es un señor ya de 80 años que todavía tiene gran hiperventilación porque tiene gran fuerza física, pero intúbalo, no esperes a que lleguen los valores gasométricos, porque ese paciente se va a cansar. Y en el momento en que se canse, aún cuando entubado, va a tener mal pronóstico. Entonces no te esperes a que el paciente alcance. Yo a veces a los médicos los critico mucho porque son demasiado journalistas. No, es que el Journal de Pneumology dice esto y de acuerdo a las tablas dice esto y de acuerdo a lo que dicta la Federación tal de Neumología Internacional, dice que hay que intubarlo hasta que llegue a PaCO2. Yo no soy de ese tipo de médicos. Yo soy un médico clínico, yo soy un médico que actúa y si veo que ese paciente se puede cansar, le entramos. Inclusive, si no hay una respuesta a todo el tratamiento que te he dado, está la terbutalina subcutánea, que inclusive la llego a usar antes de intubar al paciente. Y le puedo dar una ampolleta subcutánea cada 12 horas. La fisioterapia pulmonar es bien importante. La palmopercusión, las movilizaciones frecuentes y la inspirometría incentiva. ¿Qué es la inspirometría incentiva? O sea, tratar de subir una pelotita. Pero esto lo vas a hacer cuando el paciente ya esté estable, no lo vayas a hacer cuando el paciente está agudo, porque si no, entonces imagínate, se va a poner peor. Tratamiento de la fiebre. Si está en insuficiencia cardíaca, si está en colpulmonal, entonces que no sería el tema de hoy, sería otro tema, pero darle su tratamiento de su insuficiencia cardíaca. Acuérdate que la hiperglobulia, una hemoglobina mayor de 20 o un hematocrito mayor de 60 te va a complicar este paciente. Entonces deberías de valorar una sangría o una sangría que también tiene llamada una flebotomía, ¿verdad? Una flebotomía o una eritroféresis, bueno, que eso sería otra cosa. Pero bueno, la flebotomía te podría llevar, o la sangría, llamada vulgarmente, podrías compensar ese corazón, podrías mejorar esa función cardíaca y eso te pudiera llevar a que el paciente no se complique. Bueno, estado asmático. Bueno, pues es la cuestión refractaria, la cuestión ya más grave cuando el paciente pues no ha respondido, cuando ya todas las medidas que mencionamos no han mejorado, ya le dimos pulsos de esteroide, ya le dimos medidas alternativas, entonces tenemos que intubar al paciente. ¿Y qué es lo mejor para, bueno, en tu hospital en el cual trabajes, hay una secuencia para intubación de pacientes, síguela, midazolam, becuronio, no sé, relajación muscular, propofol, lo que tengas, ¿sí? Pero lo más importante es relajar el músculo liso y para eso vamos a necesitar la base del tratamiento para el estado asmático es la infusión de becuronio, ¿sí? A las dosis
estándares, esas no te las voy a mencionar. Y una sedación, ya sea utilizando de forma única o de forma combinada, un anestésico como Propofol o una benzodiazepina como midazolam. Y podríamos agregar sulfato de magnesio como relajante muscular, ¿sí? Entonces, en el sumo caso de que se te presente ya un estado asmático en un paciente a ti como médico, entonces tendrías que utilizar esas medidas, ¿sí? Bueno, ok, pues creo que eso ha sido todo. Espero que te haya servido mi plática, nuestro acostumbrado cafecito que lo tengo por aquí. Son muchos conceptos, son dados de manera muy rápida. A lo mejor no me explico muy bien o trato de explicarme lo mejor posible, pero tienes que estudiar, tienes que leer, no me tienes que creer, tienes que corroborar todo lo que te estoy diciendo. Habrá muchos médicos o neumólogos que no estén de acuerdo, o médicos internistas. Esta es mi experiencia, esto me ha funcionado, esto es lo que he hecho siempre y mi misión es curar. Soy un médico clínico que me gusta, acuérdense lo que les dije en otro video, me gusta saber la farmacoterapia, la farmacodinamia, me gusta saber farmacología, me gusta saber fisiopatología, entonces me gusta ser un médico elegante. Pero lo más importante es, ¿por qué hacemos las cosas? Curar, un médico clínico. Saludos, eso fue todo por hoy, nos vemos en nuestra próxima charla. Adiós.